Hola a todos, bienvenidos al canal. En este video vamos a ver la estimación de la desnutrición crónica, aguda y global entre menores de 5 años usando la encuesta demográfica y de salud familiar del 2021 en Stata. Las fuentes de información provienen de la sección de microdatos del INEI, que es de donde bajamos los archivos. Tenemos también el link con los resultados de la encuesta y los cuadros en Excel. Y bueno, los dos últimos links que son los que he tomado de referencia para la construcción de la sintaxis. Estos son propiamente los cuadros, son parte del capítulo 10 en términos de los archivos en Excel y capítulo 9 en términos del documento. Pueden ver la desagregación de estos tres indicadores por categoría seleccionadas como sexo, quintil de riqueza. En la siguiente diapositiva lo van a ver por área de residencia, región natural y regiones. Y también dentro de cada indicador pueden ver dos columnas que separan lo que es la desnutrición crónica total y la desnutrición crónica severa. Lo mismo para el caso de la desnutrición aguda y la desnutrición global. Es de ese link que muestra los resultados de la encuesta en el PDF y los Excel files. Y bueno, acá en la sección de microdatos del INEI he resaltado cuáles son los módulos que tienen que bajar para este ejercicio. Lo importante es bajar el archivo o la carpeta zipeada porque ya se encuentra en formato de Stata. Como les decía, en la página de GitHub del programa de HS también pueden ver la sintaxis de los indicadores. Pueden ver que probablemente repita la nomenclatura que presenta la web, a pesar de que, bueno, está en inglés. Bueno, para precisar la desnutrición, se encarga de evaluar el estado nutricional de las personas, ¿no? Y para ello se utilizan medidas como talla, peso, asociado a lo que es la edad y sexo. Entonces, para esto se utiliza un patrón de crecimiento infantil de la Organización Mundial de Salud, que es considerado un patrón de referencia se construye sobre la base de niños y niñas que estuvieran en un entorno óptimo para el crecimiento. Entonces, lo que se hace es comparar los resultados de la encuesta con este patrón de referencia y de acuerdo a la distancia, que es medido en términos de desviación estándar, se hace la definición de si la persona sufre de desnutrición crónica, aguda y global. En el caso de la desnutrición crónica, las variables que están involucradas son la talla para la edad, ¿no? Y es considerada una medición del retardo del crecimiento. Em, es un indicador de los efectos acumulativos, ¿no? Ese es un poco el planteamiento. La desnutrición aguda es considerada como un indicador de nutrición reciente. Para ello, las variables que se consideran es peso para la talla. Finalmente, el indicador de desnutrición global vendría a ser como un indicador general. em, no tiene las características de la desnutrición crónica, ¿no? Que un poco recoge el retardo del crecimiento y la desnutrición aguda que se enfoca más en el lado de desnutrición reciente. Las variables que están involucradas son peso para la edad. Los archivos que vamos a utilizar, que provienen de los tres módulos que presenté anteriormente, son estos. Y un poco las variables que van a intervenir, por un lado, son las que nos van a ayudar a hacer el merge entre estas 5 bases y lo otro que va a ayudar a hacer la especificación de la estructura de la encuesta y bueno, hacer el cruce con las características seleccionadas que habíamos visto, ¿no? Regiones, área de residencia, regiones naturales. Y bueno, un par de variables importantes, la HV005, que es la que utilizamos para elaborar el factor de expansión, la variable HV103, que identifica si es que el individuo durmió aquí anoche, que es un poco el criterio que también se considera para la construcción del indicador. Puntualmente para la construcción de estos tres indicadores vamos a utilizar las variables que ustedes ven en pantalla, la HC70, HC71 y HC72, que recogen la diferencia que hay de la talla y edad del individuo expresada en términos de desviación estándar respecto a esta base de referencia que provee la OMS. Entonces, van a ver que el rango de las variables más o menos va
en lo que es menos 450, nuevamente expresada en lo que son desviaciones estándar respecto a la base de referencia, y 500. Incluye valores especiales que es para precisar casos que se describen ahí en las alternativas, ¿no? Hay observaciones que están numeradas como 9.996, que representa altura fuera de los límites plausibles; 9.997, edad en días fuera de los límites; 1998, casos marcados. Entonces, esto va a ser importante considerar porque al momento de que trabajemos con estas variables vamos a eh, eliminar estos casos, ¿no? Esas observaciones que están reportadas con estos valores, ya que representan no necesariamente un dato, sino que son estos casos especiales. Ya en el Stata lo que vamos a hacer como primer paso es el merge de las bases de datos. Como les decía, este paso no lo muestro en pantalla. Lo que ustedes han hecho previamente es bajar los 3 módulos que resalto en la diapositiva, han desempaquetado y ya cuentan con los archivos en Stata. Lo que he hecho también es identificar mi carpeta de trabajo y creo la carpeta Endes en la unidad D de la computadora. Entonces, la forma como voy a hacer el merge, hay varias estrategias para hacerlo, pero a mí siempre me gusta empezar con las bases que estén al mismo nivel de agregación. Reg 23 y el Reg 0 están a nivel de hogar, y los otros 3 archivos están a nivel de individuo. Ahora, importante es que no necesariamente la variable que identifica al individuo tiene el mismo nombre en todas las bases. Entonces pueden ver, por ejemplo, que en la línea 9 tenía que ser un rename. La variable que identifica en ese archivo reg4 es idxh4. La he renombrado para que sea hvidx. Luego de eso puedo hacer el merge con el archivo reg1. Nuevamente cambio el nombre que identifica la variable que identifica al individuo, esta vez a hc0, y luego hago el merge con el archivo reg6, ¿no? Entonces, completado esa merge, ¿no?, de esos archivos que están a nivel de individuo, hago otro merge, ¿no?, con el archivo que acabo de crear con el que había creado previamente, ¿no? Y como se tratan de archivos que están en diferente nivel de desagregación, pueden ver ahí en la línea 17 que el merge es de M a 1, porque estamos repitiendo las características del hogar a lo que es cada observación a nivel de individuo. Finalmente me quedo con este archivo largo que van a ver en la línea 18. Por lo general, la forma como yo etiqueto estos archivos es colocando todo lo que he integrado para que sea más fácil de identificar. Entonces, de frente voy a correr todo esto hasta la línea 21. Ya tengo el archivo que integra todas las bases. Estoy haciendo un summarize de estas 3 variables que son, digamos, las esenciales para la construcción de estos 3 indicadores. Y en la línea 35 también estoy creando la etiqueta sí o no, dado de que la forma como voy a construir estos indicadores va a ser de modo tal de que, por ejemplo, tenga la variable se llama desnutrición crónica total, y los valores vaya a ser sí o no, para identificar si es que el individuo tiene o no tiene desnutrición crónica. Pueden ver entonces que en el Summarize aparecen los valores extremos de las variables, y pueden ver que el valor máximo es de 9.999, que representa uno de estos casos especiales que se reportan en estas variables. Entonces, tengo que descartarlas porque el valor en sí no representa diferencia o distancia respecto en términos de desviaciones estándar, sino que identifica casos especiales. Entonces, voy a empezar con el caso de la desnutrición crónica. Pueden ver que estoy construyendo 2 tipos de variables. En la primera distingo lo que es desnutrición crónica total. En el otro se habla de la desnutrición crónica severa. Entonces, es un poco para representar lo que es la severidad de la situación. Lo que se trata es de identificar, ¿no?, en el caso de la desnutrición crónica, que es cuando comparamos la talla para la edad. Consideramos nutrición crónica aquellos individuos cuya medición de talla para la edad está por debajo de 2 desviaciones estándar respecto al valor de la mediana de esta base de referencia que brinda la OMS, ¿no? Eso para el caso de lo que es total. Cuando hablamos de desnutrición crónica severa, estamos enfocándonos en aquellas personas cuya diferencia
¿no? Respecto a esta mediana de la base de referencia, está por debajo de 3 desviaciones estándar, ¿no? Entonces representa un caso más severo, ¿no? Valga la redundancia. Y bueno, ese es un poco el criterio que se va a aplicar para la desnutrición crónica, aguda y global. Cuando estemos hablando también de desnutrición aguda severa, va a representar que la distancia del individuo respecto a esta base de referencia está por debajo de 3 desviaciones estándar. Ahora, cuando hablamos de diferencias de 2 desviaciones o 3 desviaciones estándar respecto al valor de la mediana de la base de referencia, en términos de lo que es la sintaxis en el STATA se va a representar en -200 para lo que es total y -300 para lo que es severidad. Entonces van a ver que cuando estoy construyendo el primer indicador de la línea 38 a la 40, estoy primero identificando desnutrición crónica igual a 0, ¿no? Para identificar lo que van a ser todos los que entren al cálculo, personas que hay, los individuos que registraron haber dormido la noche anterior. Eso es lo que está en el condicional HV103 igual a 1. En el segundo, que estoy poniendo missing, ¿no? O en todo caso no considerar, son los valores que son superiores al valor 9.996, que representarán estos casos especiales, que no consignan propiamente un valor. Y después voy a reemplazar el valor de la variable igual a 1 cuando la variable HC70, que es la que recoge esta medición de la talla para la edad, sea menor a 200, que representa, ¿no? Que está por debajo de 2 desviaciones estándar del valor de la mediana de la base de referencia de la Organización de la Salud. Y que es HV103, quiere decir que hayan pasado la noche en el hogar. La línea 41 lo que hace es etiquetar la variable y en la línea 42 estoy etiquetando los nombres de la variable. Como les decía, la estrategia es que tenga el nombre de la variable y se reporte si no, ¿no? Esa es la primera parte. Lo que ustedes ven de la línea 44 a la línea 48 es básicamente replicar la misma idea. Lo único que estoy haciendo en la línea 46 es precisar que sea el valor 1 para los casos en que la medición de la talla para la edad en términos de desviación estándar esté por debajo, o sea, la diferencia sea de -3 desviaciones estándar. O sea, básicamente los casos más severos son los que están más alejados del valor de la base de referencia. Completado esta primera parte, lo siguiente para el caso de desnutrición aguda y desnutrición global va a ser básicamente la misma idea. Lo que estoy haciendo es utilizar la variable asociada para cada caso. En el caso de desnutrición aguda, el indicador es peso para la talla, que se recoge en la variable HC72. Pero pueden ver que la dinámica es la misma. Estoy creando primero la variable igual a 0 para los casos en los que los individuos durmieron la noche anterior. Luego considero missing o omito los casos especiales, que es cuando la variable toma el valor mayor o igual a 9.996. Luego distingo aquellos que presentan expresión aguda, aquellos cuyo valor por distancia es mayor a 2 desviaciones estándar, o sea, están por debajo de 2 desviaciones estándar del valor referencial de la base, bueno, de la base de referencia y que han pasado ahí la noche anterior. Y en el caso de lo que es severidad, es cuando están 3 desviaciones estándar por debajo del valor de referencia. Finalmente, en lo que es desnutrición global, voy a hacer el mismo criterio usando la variable de referencia que es HS71, que es de peso para la edad, y nuevamente haciendo la distinción o quitando aquellas observaciones que tomen un valor de 9.996 para arriba y separando, ¿no? Distinguiendo entre lo que es desnutrición global a nivel total y a nivel lo que es severo. Tengo creado entonces los 3
indicadores o 6, si estamos haciendo la distinción entre lo que es severa y total. Y ahora voy a hacer algunos ajustes para lo que es la presentación de la información. La variable HV270 recoge lo que es la variable de nivel de riqueza. Pueden ver que la desagregación está entre los más pobres, pobre, medio. Quiero que la etiqueta se ajuste mejor a la forma como está presentado en el informe o en el Excel, que es quintil inferior, segundo quintil, tercer quintil, etc. Pero tampoco lo quiero hacer muy largo, por eso pueden ver que estoy también haciendo mi propio ajuste a los nombres. Esta es una forma de recodificar la variable. En todo caso, estoy creando una nueva que estoy llamando quintil y que tiene la categorización según la terminología que yo he escogido. Lo siguiente que voy a hacer es también mismo ejercicio, esto con la variable regiones naturales, porque la variable SH región distingue Lima metropolitana, resto costa, sierra y selva. Yo solamente quiero que presente 3 categorías, así es que por ello estoy haciendo uso de este comando y estoy generando la variable ámbito. Tercer aspecto es crear el factor de expansión. Para eso utilizo la variable HV005 y la divido entre 1.000.000. Luego de generar esta variable, puedo establecer el diseño muestral para utilizar la familia de comandos SBY. Recuerden que para hacer esta parte necesitan el dato de lo que es la variable de conglomerado, que es HV001, y la variable de estrato, que es HV022, así como la variable de factor de expansión, que es la que acabo de generar. Ya generado los indicadores y haciendo los ajustes a las variables con características con las que quiero presentar la información, puedo hacer el uso del comando SBY-tab para hacer el cruce. Básicamente es presentar los porcentajes. Estoy precisando el formato, como quiero que presente la información. El porcentaje quiero que sea dentro de lo que es cada categoría, y por eso lo estoy haciendo a nivel de fila o row. Observation me permite ver el valor de los datos no ponderados, ¿no? Que en algunos casos se presenta por si desean obtener información. Tenemos el primer resultado que muestra la distribución de la desnutrición aguda según área de residencia entre menores de 5 años. Entonces, en el ámbito urbano, la desnutrición aguda afecta al 0.4% de los niños y niñas menores de 5 años. En el ámbito rural, el porcentaje es de 0.5, términos total a nivel de país desde 0.4. El siguiente muestra la distribución según dominio geográfico o regiones naturales. En el caso de la costa tenemos que la desnutrición aguda es de 0.3, en la sierra 0.4, selva 0.8. Nuevamente, la información de desnutrición aguda es lo que se encuentra representado en el slide en las dos columnas del medio, ¿no? Lo que es la medición de peso para la talla. El siguiente presenta lo que es la distribución, pero ya a nivel de región. Tenemos para las primeras Amazonas 0.4, Ancash 0.3, Apurímac 0.1, etc. Otro resultado muestra la desnutrición aguda total, distinguiendo hombres y mujeres. El caso de los hombres es de 0.4, mujeres 0.4. Según quintil de riqueza, en el quintil inferior, el porcentaje es de 0.6%, en el caso segundo quintil 0.4, tercero 0.4, cuarto 0.3, quintil superior 0.1. Este segundo grupo, seleccionado de la 97 a la 99, muestra también el cruce, esta vez para ámbito de residencia, regiones naturales y regiones, para lo que es la desnutrición aguda severa. Pueden ver que en el ámbito urbano la incidencia es de 0.1%, en el área rural es de 0.2%. En el caso de regiones naturales, la incidencia de la desnutrición aguda severa es de 0.1% en la costa, igual en la sierra, y en la selva es de 0.2%, ¿no? Y a nivel total la incidencia también es de 0.1%.
La segunda parte muestra el mismo cruce en términos de área de residencia, regiones naturales y departamentos para lo que es la desnutrición crónica, ¿no? En las tres primeras a nivel total y de la línea 106 a la 108 es la desnutrición crónica severa. Puedo comparar acá los resultados escribiendo lo que es desnutrición crónica severa. En el caso del ámbito urbano, la incidencia es de 0,6%, ámbito rural 3,9%, a nivel general del país es de 1,5%. Y a nivel de regiones naturales, en la costa es de 0,4%, sierra 3,2%, selva 2,2%. Entonces pueden ver que la desagregación en términos de ámbitos geográficos es mayor de los resultados que vieron en la desnutrición, la medición de la desnutrición aguda. Finalmente tenemos los que sería la medición de la desnutrición global, nuevamente viendo las variables de área de residencia, regiones naturales y departamentos. Finalmente estoy comparando los datos de nutrición global total en el ámbito urbano es de 1,4%, rural 4,1%, a nivel de países 2,1%, en términos de regiones naturales, costa 1,1%, sierra 3,3%, selva 3,6%. Entonces pueden hacer un cruce por más datos. En realidad me he enfocado solamente en el primer caso para mostrar lo que es el quintil de riqueza. Hay otras variables como el nivel de educación de la madre que también se pueden explorar en términos del vínculo con lo que son estos indicadores de desnutrición. Ya saben que la sintaxis la pueden encontrar en GitHub y en mi blog y bueno, cualquier consulta la dejan en la sección de comentarios. Gracias.